Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Quiero motivarles a estar de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer con mucha reverencia la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Volvámoslo a leer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Y pueden sentar, hermanos. Estaba mirando la carta y me llamó la atención una palabra que es muy interesante, aparece más de una vez, y es la palabra sobrios. Y estaba mirando qué quiere decir la palabra sobrio. Y me encontré que es una persona que no es movido por los sentimientos, por la subjetividad, sino que es una persona que permanece en un verdadero sentido, sin dejarse afectar de tantas cosas que se dan en el mundo. Pues hay personas que pierden su control a causa de los alucinógenos, otros a causa de las bebidas alcohólicas, otros a causa de las diversas ofertas que el mundo brinda, y como que pierden el horizonte, como que se les olvida cuál es la razón del estar aquí y el por qué estar aquí. Y aquí encontramos hoy, valga la redundancia, que el apóstol Pedro escribe a los cristianos dispersos en el mundo para generarles conciencia en el sentido de que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca? El fin de todas las cosas. ¿Escuchó? De todas. Y al cristiano solo le corresponde estar en un verdadero sentido cabal. Es decir, no embriagado. No solamente uno se embriaga con alcohol, uno se puede embriagar con la ambición, se puede embriagar con las vanidades que el mundo ofrece, se puede embriagar con proyectos que a lo mejor nunca pueda realizar y deje de tener en cuenta lo que de verdad vale la pena. Y lo que vale la pena hoy es estar despiertos, porque como ya fue dicho por el Señor Jesús, a la hora que menos lo pensemos, Él vendrá como ladrón en la noche. Y me llama la atención lo que dice Pedro. Él dice: el fin de todas las cosas se acerca. Y eso lo dijo el apóstol hace 2000 años. ¿Qué pudiéramos decir ahora? Si en la visión que él tenía contemplaba que las cosas estaban llegando a su fin, dígame, ¿qué podemos esperar nosotros hoy? Jesús dio una enseñanza y dio una señal muy interesante, como en los días de Noé, ¿cierto? Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Y cómo se vivía en los días de Noé? Bueno, él dice que en los días de Noé, antes del diluvio, la gente se casaba y se daban en casamiento, comían y bebían.
y la violencia era el común denominador. Dígame hoy usted si no estamos igual. ¿Ah? La mayoría de las personas a quienes hoy uno les comparte el evangelio tienen una problemática. ¿Sabe cuál es? Vivimos en unión libre. Esa es la mayoría. Y eso es el equivalente a darse en. O sea, no surtían el proceso establecido por Dios. Simplemente habían hecho del sexo algo que a veces es comercial, a veces es solo placer, pero no se busca responsabilidad ni compromiso con Dios y con la familia y transmitir un buen ejemplo a la sociedad. Así se vive hoy. ¿Qué más había? Bueno, la gente vivía para comer y para beber. Y esa es la pelea que hay hoy en la sociedad. Necesitamos comer y necesitamos beber. Dice que hay mucha gente muriendo de hambre, que en Colombia hay gente que no come sino un alimento al día, dicen los futuros mesías. Y no se han preguntado cuántos billones le generaron a la empresa de cerveza y de alcohol y de tabaquismo. Por eso es que uno ve la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios invertimos la bendición de Dios con la bendición de Dios en lo que nosotros necesitamos. Pero el mundo sin Dios invierten en lo que los destruye, en lo que los enferma, en lo que hace que cuando venga la calamidad no tengan cómo enfrentarla. ¿Ya? Entonces la gente hoy lucha por comer y beber y se les olvida que todo lo que Dios les dio lo despifarraron en el expendio de alucinógenos, en el expendio de bebidas alcohólicas, en los prostíbulos, en los lugares de juegos de azar. Hay gente que llega con su sueldo y se van sin 5. Entonces encontramos un mundo idéntico al que estaba en los días de Noé. ¿Y qué decir de la violencia? Hay violencia por toda parte. Dígame qué día en Colombia no se habla de violencia, de atracos, de homicidios, de lesiones personales. Dígame qué día en el mundo no se habla de violencia, de guerra, de inseguridad. El mundo está llegando a un tope que no va a encontrar una solución y entonces van a plantear una posible salida a través de un líder que ya está seguramente. Que la razón por la cual no ha tomado el control es porque todavía hay unos pocos creyentes que les gusta venir al culto de oración, que les gusta amar a Dios, obedecer a Dios, porque hay un grupo de cristianos que todavía creen en las promesas de Dios. Pero el día que esta iglesia sea levantada, ay del mundo, ay de los moradores de la tierra. Lo que viene no hay manera de describirlo, pero usted y yo que conocemos a Dios y conocemos su palabra, entendemos que vale la pena ser sobrios y velar en oración, porque el fin de todas las cosas, ¿qué? Alaben a Dios, hermano. Si la gente supiera, si los cristianos alcanzaran a entender el tiempo que vivimos, no estaríamos embriagados en política, no estaríamos embriagados en la última moda, en el último elemento que produce la ciencia, en el último argumento que surgió con relación a determinada tesis filosófica, sino que tendríamos en mente algo claro: orar.
porque a lo largo de la historia del cristianismo, la herramienta más eficaz para el creyente ha sido la obediencia a Dios y la comunicación con Él a través de la oración. En el capítulo 5 del mismo libro, Pedro enseña a los pastores cómo deben de conducirse, luego enseña cómo deben de comportarse en los jóvenes frente a los ancianos y les explica una razón: es que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Por tal motivo ustedes deben de ser ¿qué? Sobrios, despiertos, ubicados, mirando en derredor lo que sucede, para no terminar involucrado con aquello, sino teniendo puesta nuestra mira en una cosa que es real. El fin de todas las cosas se acerca. Y yo estoy esperando que Jesús regresa otra vez. Y ese fenómeno que afecta al mundo ha generado ansiedad en los seres humanos, un desespero por llegar a ser, por llegar a tener, por llegar a estar, desconociendo que lo único que tiene sentido es una buena relación con Dios. Esos centros de reposo, esos lugares donde llevan a tanta gente porque no se soportan ni a sí mismos, no deben de ser para los cristianos, porque nuestra vida está escondida en Dios y Él es nuestro verdadero y mejor reposo. Él dice: vengan los que están ¿qué? Trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y Pedro el apóstol decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que si alguien hoy quiere de verdad tener una paz interior y ser consciente de que lo que estamos viviendo no es otra cosa que el último tiempo, pues aprenda a vivir como Dios manda, a poner en práctica lo que Dios manda. Porque tenga cuidado, el diablo estará buscando la mínima posibilidad para afectarlo a usted en su vida espiritual, en su vida familiar, en su situación económica, en su situación sentimental. Él buscará cualquier espaciecito. Y hay cristianos que ante el ataque del enemigo huyen de un lugar, van a otro lugar, creyendo que así pueden salir adelante. Y no, la única manera de poder salir victoriosos es siendo conscientes del tiempo que vivimos, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. ¿Y qué? Y Él huirá de vosotros. Usted verá si alaba a Dios. No le vaya a suceder a usted lo que aparece en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Hay una parábola relacionada a 10 vírgenes, ¿cierto? Se iba a llevar a cabo una boda. El esposo, que está llamado a organizar todo lo pertinente, ha elegido a 10 niñas y les ha dicho que deben de estar preparadas porque la boda sin duda se hará. Pero resulta que unas tienen conciencia, están sobrias, despiertas, sabiendo que en cualquier momento es. Las otras dicen: es un evento que se hará, pero no sabemos cuándo. Vamos ahí, no nos preocupemos, que al final, cuando llegue el momento. Y se les olvidó que ese anuncio era con anticipación, pero no tenía una fecha exacta, como sucede hoy.
Pues llegó el momento en que se da la noticia que el esposo ya llega, que deben de estar. ¿Y qué pasó con las imprudentes? Salieron buscando a las que eran prudentes. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. La lámpara es tipo del conocimiento. Hay muchos creyentes que saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay muchos creyentes que saben qué es lo que se debe de hacer para esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo saben porque Dios se los ha enseñado a través de su palabra. Lo saben porque en la iglesia se los han enseñado muchas veces. Lo saben porque a través de los medios han sido informados. Lo saben porque alguna vez tuvieron el toque de Dios en su vida. Pero llega un momento en el cual se descuidan. Entonces ya la oración no es parte. El congregarse no es parte. La comunión íntima con sus hermanos no hace parte. Cualquier cosa es importante, menos lo esencial. ¿Y cómo le parece que el Señor Jesús viene? ¿Escucharon eso? Él viene. Él viene. ¿Cuándo? No sabemos. Pero puede venir esta misma noche. ¿Y qué va a pasar de usted y yo si nos hemos dejado llevar de tantas vanidades que tiene el mundo y no le hemos dado el lugar a Dios que debe de ocupar en nuestra vida? Pedro a los cristianos les dice: vea, el fin de todas las cosas se acerca. Lo que ustedes deben de hacer es estar en un sentido cabal y velando en oración. Velando en oración. Es decir, el instrumento por medio del cual se tiene una plena comunicación con Dios. Suponga usted que viene una catástrofe. Pues las ciudades se han organizado con comités de prevención de desastres, han ubicado sirenas y prevén que viene la catástrofe, suenan las sirenas y todo el mundo debe de estar listo. Pero ¿qué pasará con aquel que no está preparado? ¿Ah? Va a perecer, va a perecer. Pero si está preparado tiene una alta posibilidad de salvar su vida, hablando de lo que hacen los seres humanos aquí. Pero cuando entramos al plano de Dios, yo creo que el momento en el cual todas las cosas lleguen a su fin, antes de que eso suceda, hay una comunicación del cielo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos. Usted verá si alaba a Dios. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos arrebatados. Pero se requiere una comunicación. Y ahí la insistencia de Dios a través de los apóstoles, velando en todo tiempo, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Porque realmente la mejor forma de estar preparado para el evento que se avecina es a través de la oración. Conscientes de que algo se avecina, que el mundo lo ignora, que los materialistas lo desconocen, que los políticos no lo creen, que algunos cristianos piensan que será mucho después porque desde el punto de vista de ellos hay mucha gente todavía para salvar. ¿Qué tal que así hubiera pensado Noé? Y hubiese seguido el rumbo de los antidiluvianos. No, hermano, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Alaben el nombre de Jesús. Por eso el Señor a través de Pedro dice: sed sobrios y velad.
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted no debe de llenarse de pánico. Al contrario, ustedes deben de resistir firmes en la fe, conscientes de que las dificultades que se les presentaron a ellos, se les presenta a los cristianos en todo el mundo. No es que el problema me aqueja a mí y al que está en Brasil no, al que está en Bolivia no. No, es un fenómeno universal que ha de afectar a todos, pero que en la medida que seamos sobrios y que velemos en oración, tendremos la autoridad espiritual para resistir al diablo y él tendrá que huir de la vida del cristiano. Necesitamos esa gente que no haga cosas diferentes para ser santos que las que Dios enseña. Hoy estamos en el tiempo de la innovación, ¿no? Es el mensaje de hoy, ¿no? Es que hay que innovar, es que hay que hacer algo diferente. Yo estoy pensando que deberían de buscarse en un Dios diferente, porque al paso que vamos, el Dios que los salvó no les va a servir. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es lo que siempre fue. La oración fue, la oración es y la oración será. La santidad fue, la santidad es y la santidad será. Dios era, Dios es, Dios será. La palabra era, es y será. La iglesia era, es y será. Y ahí debe de estar usted. Alabe el poderoso nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Por eso hay un llamado a creer a Dios como dice la Escritura. La Escritura no cambia. Puede cambiar todo, pero Dios y su palabra siguen igual. Y ese comentario de algunos cristianos es que la iglesia de hoy, no involucre la iglesia en cosas negativas, que la iglesia fue, es y será. Habrá mucha gente que se dejará llevar de muchas cosas, pero la iglesia siempre estará ahí. Porque hay algo claro: el que conoce a Dios no lo mueve nada ni nadie. Tiene claro que debe de estar despierto en un sentido pleno, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Las profecías se están cumpliendo, se han cumplido, se están cumpliendo. Y yo tengo una noticia hoy para decirles: solo falta una profecía. ¿Sabe cuál es? Que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. Dígame qué otra profecía hace falta. La apostasía está, la guerra está, los rumores de guerras están, los terremotos en diferentes lugares están, la hambruna está, los conflictos sociales están, los padres matan a los hijos, eso ya es una realidad. Los hijos matan a los padres, eso es una realidad. La violencia se incrementa, sí, señor. El mundo no tiene forma de salir de una manera práctica porque no han querido conocer a Dios. Así que todo está cumplido. Es muy posible que te acuestes y mañana los que no han creído solo encuentren tu ropa en la cama, tus zapatos en el piso, tus gafas en el nochero y hayas desaparecido. Porque lo único que hace falta para que la palabra de Dios se cumpla en la iglesia es que Él venga a levantar. Alaben el nombre de Cristo. Por eso el llamado a orar más. ¿A qué? Si oraba 1 hora, ore 2. Si oraba 2, ore 3. Si oraba 3, ore 4.
Si oraba un día, ore 2 días. De verdad, no se lo estoy diciendo por sembrar terror, se lo estoy diciendo como quien ha alcanzado misericordia de Dios para decir la verdad hoy a tanta gente que a pesar del conocimiento no quieren doblar su rodilla, no quieren reconocer a Dios en sus caminos, no quieren hacer lo que Dios manda, no quieren someterse a su palabra, quieren vivir conforme a sus propios deseos, desconociendo que el fin de todas las cosas se acerca. Alaben el nombre de Jesús. Alabe el nombre de Cristo. Necesitamos una iglesia ferviente, una iglesia que clame a Dios, una iglesia que gima en la presencia de Dios. Hoy necesitamos gente que clame, que gima, que llore, que derrame su alma en la presencia de Dios. Porque de verdad está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y si usted y yo nos descuidamos, terminamos como los que se han olvidado de Dios. Por eso hay un llamado a congregarnos, a orar, a buscar de Dios, a dejar de hacer lo malo, a comenzar a hacer lo bueno, a dejar que el mundo siga su rumbo, va al abismo. Aférrate de la mano de Dios, que es lo único que te garantiza vida eterna. No pierdas el tiempo, no te distraigas. La mujer de Lot se distrajo mirando la ciudad, sí, y los israelitas se distrajeron en la comida de Egipto, en lo que habían quedado atrás. Y eso les trajo consecuencias nefastas. No le suceda a usted igual. No se distraiga en bagatelas, en vanidades, en cosas que de verdad no tienen el valor de lo que Dios sí nos ha dado. Que lo que Él nos ha dado es la vida eterna. Y esto no tiene precio. Solo Él lo hizo posible. Por eso hoy, a orar más. Por una razón. El Señor está cerca. Demos gracias.